Muy bien. Entonces, iniciemos con los ejercicios de la unidad 7. El ejercicio 1 dice, en base a los datos de la tabla adjunta para los potenciales de reducción estándares, y les da la semirreacción, tienen ahí el oro más un electrón para dar oro, o sea, acá tenemos la reducción, ¿sí?, del oro, después del oro más. Acá tenemos la reducción del oro 3, ¿sí?, más 3 electrones para dar oro 0, ¿tá?, con su respectivo potencial de reducción. Y acá tenemos el pasaje de hierro 3 a hierro 2. Entonces, lo que nos piden es calcular la constante de equilibrio a 25 grados Celsius para la reacción de hierro 2 más hierro 3, oro 3, para dar hierro 3 más oro. ¿Tá? A ver, lo primero que nos preguntan acá es calcular la constante de equilibrio. ¿Qué pensarían ahí? Más allá de que de repente no me contesten, hagan el ejercicio de decir, bueno, a ver, ¿cómo es que lo pienso? ¿Tá? Porque, ¿qué pasa? Uno de los ejercicios los puede empezar a resolver, bueno, aplico todas las fórmulas que quiero y demás, pero si se toman, o sea, por lo menos en electroquímica, ¿tá?, es como muy útil entender qué se tiene ahí, ¿sí? Como para después saber qué fórmulas aplicar y por qué. ¿Tá? Entonces, fíjense, ¿cómo empezarían pensando esto? A ver si alguien se anima a decir. Cuando hablamos de las constantes de equilibrio, nada, es la constante que ya conocemos. Uno diría, bueno, tenemos acá en solución, ¿no?, especies en solución, entonces voy a tener, la constante va a ser la concentración de los productos elevado a su coeficiente sobre la concentración de los reactivos, ¿no?, elevado a su coeficiente. Entonces, nada, eso sería como hallar la constante de equilibrio. El tema es que, como nosotros vemos acá, no tenemos datos de concentración, ¿tá? Tenemos datos de potencial nada más. Entonces, lo que nosotros tenemos que llegar es a ver, bueno, ¿cómo es que puedo relacionar la constante de equilibrio, ¿sí?, con esos datos de potencial? ¿Tá? ¿Por qué es interesante ver esto también? Porque la reacción que nosotros estamos teniendo acá, ¿tá?, la podemos relacionar con estos potenciales, porque si analizamos la reacción, tenemos el pasaje de hierro 2 a hierro 3, ¿sí?, y tenemos el pasaje de oro 3 a oro 1. O sea que tenemos una oxidorreducción, ¿sí? El hierro 3 se va a oxidar, el hierro 2 se va a oxidar al hierro 3, ¿tá?, y el oro se va a reducir. Entonces, yo puedo, ahí con los datos de potencial, más allá de que no tenga de repente todos los datos referidos a esta ecuación en sí, ¿tá?, pero yo sé que puedo utilizar esos valores de potencial. ¿Tá? Entonces, la constante de equilibrio es lo que queremos hallar, tenemos los datos de letra, es del potencial, sabemos que es una oxidorreducción, entonces lo vamos a vincular con el delta G. ¿Tá? Y nosotros habíamos visto una ecuación que vinculaba el delta G con el potencial, ¿sí?, en este caso el delta G estándar con el potencial estándar, y ustedes ya vieron anteriormente una ecuación que relacionaba el delta G con la constante de equilibrio. Entonces, tenemos ahí la ecuación, ¿sí?, que el delta G estándar de reacción es igual a menos RT por el logaritmo de la constante de equilibrio, y el delta G estándar para esa reacción va a ser igual a menos NF por el potencial de la celda, ¿tá?, de esa reacción. Entonces fíjense que si nosotros igualamos estas dos, ¿tá?, entonces el R es la constante, ¿sí?, que ya lo sabemos, los gases, la temperatura la sabemos porque el experimento decía que era 25 grados, la constante de equilibrio es lo que nosotros queremos hallar, ¿sí?, y acá tenemos el N, que si se acuerdan era la cantidad de electrones intercambiados en la reacción estequiométrica, ¿tá?, que después nosotros tendríamos que analizar, pero si tenemos la reacción y podemos ver cómo son
las especies que se reducen y las especies que se oxidan, entonces podemos saber los electrones que intercambian. Entonces, podemos saber este N. ¿Tá? Después tenemos F, ¿tá? Que es la constante de Faraday, y el potencial de celda. Que este potencial de celda es el que no tenemos. Pero como también tenemos datos de potencial, bueno, podemos por ahí, de repente, poder determinar ese valor. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, bueno, analizamos la ecuación, ¿sí? O sea, la reacción que tenemos, para poder determinar este valor de potencial, ¿tá? Que es el que necesitamos para luego igualar y sacar la constante de equilibrio. Entonces lo que vemos es que el hierro, ¿verdad? Pasa de hierro 2 a hierro 3, en principio, acá este pasaje sería de un electrón, ¿tá? Pero vemos que tenemos un 2 acá adelante, y vamos a ver ahora después por qué tenemos ese 2, pero en principio el N, ¿verdad? O sea, la cantidad de electrones intercambiados que yo tendría en esa reacción, vendría a ser 2, ¿sí? Si nosotros vemos la otra reacción, ¿sí? La reducción es la de oro 3 a oro. ¿Tá? Que ahí cuántos electrones intercambian. A ver si alguno puede ver, o escribir en el chat, o algo. ¿Dos? 2, exactamente, 2. ¿Tá? Entonces, ahí ven que va cerrando, ¿no? ¿se acuerdan que siempre no me podía quedar en el proceso de oxidación y en el de reducción? No podía tener ni excedente de electrones ni déficit de electrones en el total. ¿Tá? Entonces, está bien, tengo la reducción, que voy a usar 2 electrones, y la oxidación, que voy a usar 2 electrones. ¿Tá? Todo eso lo tenemos, es la información que nos está brindando la ecuación. ¿Tá? Bien, entonces, ¿se acuerdan que para que nosotros pudiésemos hallar el potencial de celda, ¿tá? Podíamos plantear acá, entonces, el potencial catódico y el potencial anódico? Pues se acuerdan que el potencial de celda era igual al potencial catódico menos el potencial anódico. ¿Tá? Entonces, nosotros acá ya tenemos, o sea, ya identificamos quién se oxida y quién se reduce, entonces podemos relacionarlo con esos potenciales, ¿tá? Para después poder sustituirlo y hallar la constante de equilibrio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es eso. ¿Tá? Tenemos la ecuación de hierro, ¿verdad? Que es la oxidación del hierro 2 a hierro 3, y tenemos la reducción del oro, ¿tá? Del oro 3 a oro 0. ¿Qué pasa? Multiplicamos por 2, por esto que decíamos de los electrones, que no podía tener un excedente ni un déficit, y ahí tenemos la ecuación global. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que buscar el potencial de esta ecuación. ¿Tá? Entonces, nosotros sabemos que ese potencial, ¿verdad?, está asociado al delta G. ¿Tá? El delta G, de este delta G, que tenemos acá, va a ser, si lo asocio al potencial de esta reacción, igual al delta G de esa reacción. Entonces ahí, capaz que ni tengo que despejar el potencial, ya puedo hallar ese valor y sustituirlo en la igualdad y sacar la constante de equilibrio. ¿Tá? Esta reacción de acá tiene un delta G también asociado. ¿Tá? La reacción de reducción tiene su delta G, ¿tá? Y el delta G de reacción entonces va a ser la suma de estos dos, ¿sí? Porque yo acá sumé estas dos reacciones para obtener esta. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahora, sabiendo esto, el problema es conocer este de acá, o sea, nuestro objetivo ahora es conocer este delta G. Ahora tenemos que ver qué expresión tiene este delta G para esta reacción y qué expresión tiene este delta G para esta reacción. ¿Tá? Y acá es cuando hay que empezar a tener como cuidado en cómo definimos y qué definimos. ¿Tá? Porque el delta G que nosotros ponemos ahí, 1, 2, es el correspondiente a la reacción que nosotros planteamos. ¿Sí? Este delta G de esta forma es el correspondiente a la reacción de oxidación, ¿tá? Multiplicado por 2, y después vemos si podemos poner 2 delta G1, si consideramos
solo la ecuación del hierro 2 a hierro 3, ¿sí? O si ya ponemos delta G1 con 2 hierro 2 para dar 2 hierro 3. Matemáticamente es lo mismo, sí, sí, vamos a ver que es lo mismo, pero uno tiene que tener claro cómo lo está definiendo. ¿Tá? Otra cosa que hay que tener clara también es que los datos que nosotros tenemos son de potenciales de reducción. ¿Tá? Entonces, no puede haber como una contradicción ahí entre el dato que estoy teniendo, que es un potencial de reducción, con cómo lo estoy planteando yo, en este caso como una oxidación. ¿Tá? Lo vamos a ver ahora, pero para que ya lo vayan incorporando. Entonces, eso es lo que planteamos anteriormente. ¿Tá? Esto es lo que teníamos ya planteado ahí. Entonces vemos lo que sucede con el delta G1. ¿Tá? El delta G1, ¿sí? Dijimos, es el delta G de la reacción 1 de oxidación. ¿Tá? Como nosotros tenemos como dato el potencial de reducción estándar de el hierro 3 pasando a hierro 2, ¿tá? Y es el dato que voy a usar, entonces yo relaciono el delta G para el proceso de oxidación con el delta G para el proceso de reducción, que es el opuesto. ¿Tá? Entonces, cuando pasa eso, nada, el delta G lo sustituimos por la expresión que vimos en el teórico, ¿sí? Que es igual a N por F por E, ¿sí? Y este que tenemos acá va a ser el de reducción. ¿Tá? Entonces, este menos corresponde a este menos de acá, y este menos corresponde a la definición de la ecuación de delta G relacionada con el potencial. ¿Tá? Entonces, ahí tienen el valor de delta G. En el caso, ¿sí? De que el dato que a ustedes les daba explícitamente dijese es el potencial de oxidación, ¿sí? O sea, este potencial que tienen acá es el de oxidación, no es necesario poner este menos, porque ya estoy evaluando el proceso de oxidación. ¿Tá? Acá es porque nos paramos desde el lado de la reducción. ¿Tá? Esos son pequeños detallecitos, ¿tá? Que tienen que ser coherentes, y no es tipo poner la ecuación y sustituir así nomás, ¿tá? Sino que hay que, eso sí hay que ir razonándolo, que no es complejo, ¿no? Uno, o sea, nada más es tenerlo en cuenta. ¿Tá? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Lo puedo volver a repetir. Lo vamos a ir viendo igual también en otras partes, en otros ejercicios también. Bueno, nadie me dice nada, supongo que sí, sigo. Yo entendí, pero Dale, me quedó una pregunta. dale. ¿Al final lo multiplicaste por 2 al dato que tenías de tabla o no? Bueno, Porque, ese es otro. Bien, perfecto. Yo puedo, si este n, ¿tá? Es el que te va a indicar ahí. Porque ¿qué pasa? Yo puedo tomar acá el n como 2, ¿tá? Que es como yo lo tendría acá, ¿sí? O puedo poner un 2 delante, y este sería 1. O sea, vamos de nuevo. Yo no, sí, sí, está bien. sí, ahí sí, está. Sí, sí, perfecto. Este no se me afecta, este n sí. ¿El resto lo entendió? ¿Le quedó duda de eso? Por las dudas. Yo acá, este delta G, me lo tomé como la reacción total, ya con el 2 incluido. Si no me lo hubiese tomado con el 2 incluido, ¿tá? Lo pondría afuera el 2, y el n sería 1, porque el n vendría a ser este de acá. ¿Está? Si después quedan dudas, lo repito. Bien, entonces seguimos con el delta G2, ¿sí? Que el delta G2, ¿verdad? Es el proceso de reducción, acá no tengo que dar vuelta a nada. Entonces me queda menos N2, que son 2 electrones, por F, por el potencial estándar del pasaje de oro 3 más a oro más. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? En la letra, ¿sí? Que yo no voy a volver, pero ustedes la tienen por ahí también, el dato que nosotros tenemos es de oro más a oro 0, ¿tá? O sea que este no nos serviría, y también tenemos de oro 3 más pasando a oro 0, que tampoco nos serviría.
Entonces, ahora el problema, ¿sí? Para poder hallar este delta G de reacción, ¿sí? Que es el que necesitamos para hallar la constante de equilibrio, es poder hallar este potencial, el correspondiente a oro 3 a oro 1. ¿Tá? Entonces ahora nos vamos a concentrar en poder hallar ese valor para después sustituirlo y hallar el delta G. Entonces, ¿qué pasa? Los datos que nosotros tenemos, ¿tá? Son de oro 3 pasando a oro 0 y de oro más pasando a oro. Si ustedes se fijan, en esos datos aparecen la especie oro 3 y oro 0 y oro más. Entonces, disculpen ahí que me equivoqué. Entonces, lo que vamos a hacer es un arreglo de ecuaciones, ¿verdad? Y vamos como a aplicar lo mismo que hicimos acá, pero con el objetivo de hallar ese potencial de oro 3 a oro más. Ahí quedó la flechita. Entonces, fíjense, el dato que nosotros teníamos entonces es de oro 3 pasando a oro 0, ¿sí? Y si nosotros invertimos la reacción de reducción del oro más, ¿sí? Tenemos entonces oro pasando a oro más. Cuando sumamos estas dos reacciones, obtenemos la ecuación que necesitamos. Y acá aplicamos lo mismo. O sea, esta tiene un delta G asociado, ¿tá? Que le pusimos 3, o sea, solo para ir en consecutivo con los delta G anteriores. Después tenemos la oxidación del oro, va a tener un delta G asociado, y el delta G5, ¿sí? Que es este de acá, va a ser igual entonces a la suma de estos dos. Que después este delta G5 va a ser igual al delta G2 que teníamos en las otras reacciones. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo, ¿tá? Que hicimos hoy. El delta G3, fíjense, lo tengo como una ecuación de reducción, tengo el dato de potencial de reducción. El N, ¿cuánto vale? Ahí. A ver. 2. 2. A ver, en esta de acá, en la primera. No, considerando al final. Mm, ¿O no? No, yo acá me estoy parando solo en esta, porque me estoy parando solo en esta reacción. ¿Por qué? Porque yo necesito sumar esta más esta para que me dé esta. Claro. ¿Tá? Sería Ahí está bien 3. estas dos, ahí bien, sí, es 2, en esta de acá abajo. Pero en Claro. esta de acá, ¿el N cuánto vale? 3. 3, exactamente. Entonces, fíjense, vale 3 porque tengo 3 electrones intercambiados, ¿sí? Entonces, tenemos N vale 3, la constante de Faraday, 96.500, y el potencial estándar de de oro 3 a oro 0, que ese es dato. ¿Tá? Y para esta reacción, el cuidado que tenemos que tener, ¿tá? Es que la tenemos planteada como una oxidación. Entonces, nosotros tenemos que el delta G4 es igual a menos el delta G4 de reducción. ¿Por qué utilizo esto? Porque el dato que tengo es potencial de reducción. ¿Tá? Entonces tengo que verlo como una reducción. Ahí el N, ¿cuánto vale? En esta reacción, en la 4. 1. 1, perfecto, 1. Entonces, sé que esto vale 1, este lo conozco, este también lo conozco. Entonces de ahí puedo sacar el delta G3, ¿sí? O sea, el delta G3 que es de esta reacción, el delta G4 que es de esta reacción, y ahí obtengo entonces el delta G5, que es el correspondiente a esta reacción, que era el que nosotros necesitábamos para poder hallar el potencial. ¿Se acuerdan que nos faltaba? ¿Tá? Entonces ahí tenemos el delta G5. ¿Tá? Acá volvemos a nuestro sistema inicial, ¿tá? Porque se acuerdan que a nosotros nos faltaba este de acá, ¿tá? O sea, hallar el delta G2. Este dato ya lo teníamos, porque lo habíamos hallado en la primera parte.
Y ahora sí, cuando planteamos el delta G2, tenemos menos N, que ahora sí, que efectivamente, como habían dicho antes, es 2 para esta reacción, ¿sí? Por F por el potencial, ¿tá? Y eso es igual entonces a menos 272, que era lo que hallamos en el paso previo, ¿tá? Ahora con estos dos, ¿sí? Con este delta G1, se me pierde el cursor, con este delta G1 y este delta G2, entonces puedo hallar este delta G de reacción, ¿tá? Que lo necesitamos para igualarlo con el menos RT logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Tá? Tenemos el delta G, lo igualamos a esa ecuación, y despejando la constante de equilibrio, que ahí está mal despejada, quiero decirles, me faltaría el E acá, cuidado que está mal despejada ahí la fórmula. Entonces, la constante de equilibrio sería esta. ¿Tá? Dice, y obviamente la 21 es una reacción muy desplazada hacia los productos. ¿Tá? Eso sí. ¿Tá? Cuidado acá, esta que está despejada mal. Y con eso terminaríamos. Entonces, fíjense cómo nosotros, a partir de potenciales, ¿tá? Que están tabulados, ¿tá? Porque estos potenciales que ustedes vieron que les daba como datos en este ejercicio, son potenciales estándar que están tabulados, que están en esas tablitas que les mostré en el teórico. Bueno, fíjense cómo a partir de eso uno puede, ¿verdad?, determinar la constante de equilibrio de una reacción, que es un dato que muchas veces es necesario. ¿Ah? ¿Sí? ¿Dudas de este? Seguimos entonces. Bien, este ejercicio vamos a leerlo primero. Dice, el siguiente par galvánico, y ahí les muestra un esquema de celda, ¿se acuerdan como vimos en el teórico? En donde tenemos plomo, bromuro de plomo, sólido, bromuro de cobre, acuoso y cobre. ¿Tá? Yo lo leo así porque después vamos a ir analizando bien toda la información que nos está dando esa celda, ¿tá? Ese diagrama de celda. Y nos dice, tiene un potencial de 0,447 voltios a 25 grados, cuando la concentración de bromuro de cobre es 0,08 molar. ¿Tá? Dice, escribir las reacciones electródicas y la reacción neta de dicho par galvánico, ¿sí? Y calcular el potencial estándar sabiendo que el bromuro de cobre es un electrolito fuerte. ¿Tá? Entonces, para comenzar a resolver esto, lo que vamos a hacer es agarrar ese esquema de celda, ¿tá? E ir analizándolo y obteniendo información, ¿tá?, de ese diagrama. ¿Tá? Ustedes se acuerdan que cuando nosotros vimos los diagramas de celda, ¿tá?, el orden que tenían esos diagramas indicaba cómo serían las reacciones. ¿Tá? ¿Alguno se acuerda de eso? Si era o sea, obviamente que vamos a tener un proceso de oxidorreducción. ¿Tá? Entonces lo que nosotros tenemos que identificar es cuál es, o sea, por lo menos cuál es el par, ¿tá?, que se va a oxidar y cuál es el que se va a reducir. ¿Tá? Entonces, esa información nosotros la teníamos de una forma muy fácil a partir de ese diagrama. ¿Alguno se acuerda cómo era eso? ¿Se acuerdan que no era lo mismo poner la oxidación o la reducción en cualquier lado? ¿No arrancabas por la oxidación, por lo que pasaba en el ánodo? Exactamente, exactamente. Entonces, fíjense, ya, ¿tá?, con ese diagramita ustedes saben que, bueno, después analizamos cómo es que se oxida, pero por lo pronto el plomo
¿tá? Es el que ahí se va a oxidar, ¿tá? Y por tanto el cobre es el que se va a reducir, ¿tá? Entonces ahí empezamos a mirar como más puntual. Bueno, a ver, yo tengo plomo sólido, ¿tá? O sea, plomo 0, ahí, y acá tengo al plomo, ¿tá? En un sólido con bromo, ¿tá? Entonces, yo sé que este plomo, ¿tá? Va a ser un catión. Entonces, si observo la fórmula, en principio el bromuro es negativo, es una carga negativa, y entonces el plomo tenemos una carga 2+. Entonces acá tengo la oxidación de plomo a plomo 2. ¿Sí? ¿Lo ven ese razonamiento? Y cuando voy para el otro lado, que tengo la reducción, ¿qué es lo que tengo? Bueno, en este caso tengo el bromuro de cobre, ¿sí? Cobre 2+, ¿tá? Esto por la fórmula de la sal que tenemos, y tenemos cobre sólido, ¿tá? O sea, cobre 0. Entonces, acá estoy pasando de cobre 2+ a cobre 0. ¿Tá? ¿Qué otra información nos está dando la celda? Primero que este es sólido, ¿sí? Entonces, para que pase el plomo al bromuro de plomo, ¿tá? Yo necesito bromo ahí, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Bromuro, ¿no? Ese bromuro lo voy a tener en solución, ¿tá? Y fíjense que yo no tengo otra especie ahí en solución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto que está acá está en contacto con este bromuro de cobre. Y esta barrita acá, ¿tá? Como tengo una única barrita y no tengo ninguna especie en el medio entre dos barras que me indicaban la conexión entre los dos compartimentos, lo que me está diciendo es que todo está como en un mismo compartimento, en un mismo vasito. Más allá de que en uno, o sea, que tengo un alambre de plomo o una pieza de plomo recubierto con ese bromuro de plomo, eso está en un compartimento, en un vasito, ¿sí? Con una solución de bromuro de cobre, ¿tá? Y en ese mismo vasito tengo una chapita de cobre y todo lo tengo conectado, ¿sí? Obviamente por fuera lo tengo que tener conectado porque se me tiene que dar el pasaje de electrones, ¿tá? Pero este es un caso en el que nosotros no tenemos separados los compartimentos. Y eso, la celda, o sea, el diagrama de celda ya nos está informando de eso, ¿tá? ¿Por qué es importante? Porque cuando yo analice esto, ¿tá? La concentración de bromuro que yo voy a poner va a ser la determinada por la solución que tengo de bromuro de cobre, ¿tá? A ver qué otra información podemos obtener acá. Por ahora, con esa vamos. Entonces dice, bueno, escriba las reacciones electródicas y la reacción neta de dicho par galvánico. Esta es una pregunta. Yo ya identifiqué que el plomo se me oxida, ¿tá? Cuando vaya a escribir la reacción, voy a poner de plomo 0 a plomo 2, o voy a poner de plomo 0 a bromuro de plomo sólido. ¿Cuál de las dos elegirían? Pueden escribir en el chat. Dale, dale. ¿Solo plomo? A ver. O sea, la oxidación del plomo, porque después se va a compensar con la reacción de reducción, entonces, no sé, ¿para qué incluirías el bromo? Ahí va. Bien. ¿Están de acuerdo con ella? Porque, ¿qué pasa? Esto sí es importante y es algo que cuesta mucho como comprenderlo. En realidad, ¿tá? No es que vos tenés plomo en solución, ¿sí? Si pusiéramos plomo a plomo 2, solamente significa que lo que vos tenés ahí es el plomo en solución, o sea, el catión plomo en solución. Y vos no tenés eso en tu sistema, ¿tá? Entonces, cuando apliques NERSC, por ejemplo, ¿tá? Vos vas a tener que plantear, si lo planteas de esta forma, ¿no? Que tenés ese plomo 2 en solución, lo vas a tener que tener en cuenta, ¿tá? Y eso te induciría a tener un valor de potencial
que está mal, ¿tá? Porque no es lo que está sucediendo. Porque lo que sucede es que ese plomo, ese catión plomo, va a unirse con el bromo, con el bromuro, y generar una película sólida. No lo voy a tener en solución. Claro. ¿Sí? Por eso es Sí, sí, sí. importante, ¿sí? ¿Se entendió? Por eso es importante que ustedes se fijen, ¿tá? Y se lo resaltan ahí, se lo ponen en los apuntes que pueden tomar, se lo resaltan, que cuando ustedes vean diagramas de celda o reacciones o lo que fuera, le den corte a si estoy en solución, o sea, si es acuoso, si es sólido, ¿tá? Más allá de que su estado de oxidación cambie, ¿no? Porque evidentemente las placas estas del metal puro, o sea, van a ser sólidas y no van a participar luego en lo que vendría a ser la ecuación de Nernst, sí que le den corte a si lo que obtienen es un sólido o es en solución. ¿Tá? Eso es importante tenerlo. Porque ahora cuando ustedes planteen la reacción, ¿tá? Lo van a tener que tener en cuenta. Entonces, fíjense, la reacción de oxidación del plomo va a ser bromuro, ¿tá? Que son 2 bromuros, más plomo para dar bromuro de plomo más 2 electrones. ¿Tá? Esto es la oxidación, que como siempre la oxidación ocurre en el ánodo. ¿Tá? Y después tenemos entonces la reducción, que la reducción sí, solo pongo el cobre 2 más. ¿Por qué? Porque estoy en solución y me dijeron, bueno, es un electrolito fuerte, o sea que yo, ni bien coloque esto en solución acuosa, se me va a disociar completamente y el cobre va a estar solo ahí. ¿Sí? El ion cobre 2 más, o sea, no es que va a estar solo, va a estar solo atado, o sea, pero a lo que me refiero es no va a estar formando un compuesto, ¿tá? Con el bromo, ¿tá? Porque es un electrolito fuerte y estoy en solución. Entonces ahí planteo el cobre 2 más 2 electrones para darme cobre 0 y eso es entonces la reducción. Nos pedían escribir las reacciones electrólicas y la reacción neta. ¿Tá? Fíjense, acá cuando hago la reacción neta, acá se me van a generar 2 electrones, acá se me van a consumir 2 electrones, entonces no voy a tener un excedente ni un déficit de electrones. ¿Tá? Por tanto, no tengo que multiplicar por nada ninguna de las reacciones. ¿Tá? Entonces simplemente sumamos, acá, entonces tenemos 2 bromuros, más 2 cobre 2 más plomo 0, para dar bromuro de plomo y cobre sólido. ¿Tá? Y esta vendría a ser la reacción neta. ¿Sí? La segunda parte del ejercicio nos decía, calcular el potencial estándar, ¿sí? Sabiendo que el bromuro de cobre es un electrolito fuerte. ¿Tá? Entonces, fíjense, nos dice que esa celda tiene un potencial de 0,447 volts a 25 grados y nos dan la información de la concentración. Y lo que nos piden es el potencial estándar, ¿tá? Para esa reacción de celda, ¿no? ¿Qué harían acá? Aunque no me respondan, piénsenlo, ¿qué harían? ¿Por dónde irían? Porque no tengo muchos datos, solo tengo lo de acá. Fíjense que tenemos que pensar, bueno, algo, una ecuación, ¿sí? Que me relacione el potencial con la concentración, ¿tá? Que son los datos que yo tengo, ¿tá? Y que de alguna forma eso se me relacione con el potencial estándar. Y nosotros ahí vimos una ecuación, que es la ecuación de Nernst, ¿tá? En donde se acuerdan que la ecuación lo que nos decía era que el potencial, ¿tá? Que es este de acá, va a ser igual al potencial estándar menos RT sobre NF, ¿tá? El N
era la cantidad de electrones intercambiados, ¿sí? Por el logaritmo de lo que tenía en los productos sobre los reactivos, ¿no? Cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Y fíjense que para esa parte también tenemos datos, ¿tá? Entonces, la ecuación de Nernst es una ecuación viable para poder hallar este potencial estándar que me están pidiendo ahí. Entonces, si ustedes se acuerdan, para poder hallar la ecuación de Nernst, lo primero que tienen que tener es definida la reacción. ¿Por qué? Porque la ecuación de Nernst se puede plantear siempre a partir de la reacción que se está estudiando, ¿tá? En este caso nosotros planteamos la ecuación de Nernst para el potencial de celda. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos plantear el potencial de Nernst solo para las semirreacciones? O sea, solo para el alcato, solo para el ánodo, y después sumarlos, eso podíamos hacerlo, ¿tá? Pero acá lo que vamos a hacer es utilizar todos, o sea, todo junto, la información del potencial de celda para plantear la ecuación de Nernst, ¿tá? Entonces, ¿se acuerdan que teníamos el potencial, que lo sabemos, el potencial estándar, es el que queremos averiguar, menos R, que se acuerdan que era la constante de los gases que tenía que ir en joules, ¿sí? Tenía que ser 8,31, ¿por qué? Porque el joule se me relaciona con los volts, ¿tá? Porque este término, ¿verdad? Me tiene que quedar en volt, ¿tá? Si yo pongo otra R, entonces eso no va a cerrar, ¿tá? Dimensionalmente no va a cerrar. Por la temperatura, que la tenemos, 25 grados, sobre N, ¿sí? Que el N, en este caso, ¿cuánto vale? 2. 2, perfecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que intercambian 2 electrones? Bueno, por F, que es la constante de Faraday, por el logaritmo, y entonces acá, para poder definir esta parte de la ecuación, vamos a la ecuación que planteamos, y sabemos que en los productos tenemos cobre sólido y bromuro de plomo sólido, que esos vale 1, ¿verdad? Cuando son sólidos, ¿verdad? Ahí su actividad vale 1, esto lo van a ver mucho mejor en 103, que yo pensaba que ya lo habían dado en realidad, pero hasta ahora consideren que si son sólidos su valor vale 1, ¿tá? Si son sólidos y líquidos, ¿no? Puros, vale 1, ¿tá? Y si son acuosos, los correspondemos con su concentración, ¿tá? Entonces, tenemos acá los productos, ¿verdad? Valen 1 cada uno, porque son sólidos, y en los reactivos tenemos la concentración, entonces, de cobre 2+, ¿tá? Y la concentración de bromo elevada al cuadrado, ¿verdad? Porque va elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces ahora tenemos que ver, fíjense que tenemos todo, tenemos que ver estos dos valores cuántos son. Que ahí, o sea, vieron que nosotros conocemos el bromuro de cobre, ¿tá? ¿Cómo pueden saber cuánto vale cada uno de estos dos? Primero, ¿son iguales la concentración de bromuro y de cobre, 2+? Bueno, ¿Doble? Ah, ahí va. Primero, no son iguales, ¿tá? Porque si ustedes ven la fórmula, esto es de general, no es de físico-química. Si ustedes ven la fórmula es bromuro de cobre, ¿tá? Tengo 2 bromuros por cada cobre, ¿tá? Y esto es la concentración de la sal. Entonces, como nosotros sabemos que es un electrolito fuerte y se va a disociar completamente, ¿tá? Nosotros planteamos entonces la ecuación de disociación, ¿tá? Y esto nada, como ustedes ahí ya saben, la concentración de bromuro tiene que ser el doble. ¿Por qué? Por cada mol de bromuro de cobre yo obtengo 2 moles de bromuro, ¿tá? Y 1 mol de cobre, ¿tá? Si tengo 0,08 molar, ¿no? 0,008 moles, vamos a ponerlo, suponemos que es 1 litro lo que tenemos, entonces voy a tener el doble de bromuro, ¿tá? Entonces, con estos valores, sustituimos en la ecuación de Nernst, y ahí despejamos el potencial, ¿sí? Estándar.
que era lo que necesitamos. Este es el potencial estándar, ¿verdad? Para entonces la ecuación que habíamos planteado. ¿Sí? ¿Dudas de esto, de cómo llegamos a esto? No. Esto es bastante sencillo. En la parte C, ¿sí? Lo que nos dice es calcular el producto de solubilidad del bromuro de plomo a 25 grados. O sea, el bromuro de plomo es una sal, ¿verdad?, que es prácticamente insoluble, ¿sí?, en las condiciones en que nosotros estamos estudiando este sistema. ¿Tá? Entonces lo que nos dicen es, bueno, haya el valor de KPS. ¿Tá? Entonces, para poder hallar ahí el valor de KPS, ¿sí?, vamos a plantear KPS. ¿Tá? Entonces tengo el bromuro de plomo, ¿verdad?, que se me disocia en 2 bromuros más plomo 2 más, ¿tá? Y el valor de KPS entonces es este. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hallar, ¿tá?, este valor de KPS con los datos que nos dan. ¿Tá? Entonces, nosotros, y este es un detalle, en la letra del ejercicio, ¿sí?, esperen que la voy a agarrar para leerla, si ustedes la tienen a mano ahí, hay un error, ¿tá?, que ya lo tenemos marcado y lo vamos a cambiar, es que en el dato les dice de cobre, o sea, el potencial estándar, pasando de cobre sólido a cobre 2 más. ¿Tá? Ahí está invertido, porque si uno lo ve como cobre sólido a cobre 2 más, lo está viendo como una oxidación. ¿Tá? Y ahí correspondería poner el potencial de oxidación. Pero si ustedes van a las tablas que nosotros vimos, ¿sí?, en el teórico, van a ver que esto corresponde a la reducción. ¿Tá? Entonces, el error está en cómo se planteó la reacción ahí. ¿Tá? Estos son potenciales de reducción del cobre 2 más pasando a cobre, ¿sí?, correspondiente a esa reacción, y del plomo 2 más pasando a plomo. ¿Tá? Y eso es la ecuación correspondiente. ¿Tá? Esos son los datos, arréglenlo, márqueselo ahí. ¿Sí? Yo no vi otro error, pero por las dudas estén atentos, ¿sí?, que se me puede pasar, por supuesto. ¿Tá? Bien, entonces, fíjense que y el otro dato que tenemos, ¿tá?, que es importante también, es que en la parte anterior nosotros hallamos el potencial de celda estándar, ¿tá?, para esa reacción. ¿Tá? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que hallar la KPS a partir de datos de concentración, a partir de datos de potencial. ¿Tá? No tenemos datos de concentración, ¿sí? Entonces, lo relacionamos nuevamente con el delta G, ¿tá?, haciendo como un mecanismo, ¿sí?, similar al que hicimos en el ejercicio 1. ¿Tá? Yo tengo que hallar el dato de delta G y relacionarlo con los potenciales, entonces planteo ecuaciones, ¿sí?, que puedan relacionarme esos dos datos, delta G y potencial, de tal forma de llegar a un arreglo en donde pueda llegar a la expresión de este delta G0, que es correspondiente a esta reacción. Vieron que no necesariamente tiene que ser una reducción o una oxidación, ¿sí? En este caso es una disociación de la sal. ¿Tá? Entonces yo tengo que, ese arreglo de ecuaciones tiene que ser tal que se incluya también esta disociación. ¿Tá? ¿Para qué? Para poder hallar este delta G y relacionarlo con la KPS. ¿Tá? ¿Sí? ¿Se entiende lo que vamos a hacer ahora? Si no, me dicen. O lo vamos viendo y vamos viendo cómo es que se va entendiendo. Entonces veamos. Esto es lo que yo tengo que hallar. ¿Tá? Yo tengo que hallar el delta G para esta disociación. ¿Tá? Entonces lo pongo ahí como el objetivo que tenemos. Los datos que tenemos es, fíjense, nosotros hallamos el potencial de celda, ¿tá?,
cuando teníamos la oxidación del plomo pasando a bromuro de plomo y la reducción del cobre pasando de cobre 2+ a cobre 0. Entonces, si ustedes se fijan, en esa ecuación ya nos aparece el bromuro de plomo, que es el que necesitamos. ¿Ah? Esta ecuación que tenemos acá es la ecuación de la celda, pero invertida. ¿Por qué? Porque yo necesito que de alguna forma me aparezca esta especie acá. ¿Tá? Entonces, yo lo invierto. Después vamos a ver cómo es que podemos, o sea, cómo es que se nos modifica el delta G, ¿verdad? Para esa reacción. ¿Sí? ¿Cómo es que lo vamos a hallar? Bien. Perfecto. Ahora, si yo tengo esto acá, fíjense que tengo el cobre acá. Entonces yo tendría que plantear una reacción de tal forma de que el cobre, ¿verdad?, que tengo acá, se me cancelara. ¿Sí? Porque yo tengo acá bromuro y plomo también. ¿tá? Entonces, en principio, con este, si se me cancela, estaría bien. Entonces planteo la reacción de reducción del cobre. ¿Por qué la planteo como reducción? ¿Por qué? Porque cuando yo sume estas dos reacciones, el cobre 0 se me va a cancelar, ¿sí? Y el cobre 2+ se me va a cancelar también acá. Ahí tengo el problema de que tengo electrones, ¿verdad?, que surgen de esta reacción, y también todavía me queda el plomo 0, que no está en la reacción que tenemos. ¿tá? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos al otro dato que tenemos, que era de plomo 2 pasando a plomo 0. Y acá, fíjense que no me sirve ponerlo como reducción, porque si lo pongo como reducción, voy a incrementar la cantidad de electrones, ¿verdad?, de este lado de la flecha, y también voy a incrementar la cantidad de plomo 0, y yo no quiero eso. Entonces, lo planteo como una oxidación. ¿sí? Tengo el plomo 0, para dar plomo 2+, más 2 electrones. Ahí se me cancelan los electrones, el plomo 0 también, ¿verdad? Y la ecuación neta que me queda entonces es la disociación. ¿tá? Entonces vean cómo hicimos una combinación de ecuaciones que cada una va a tener su delta G, ¿tá? Para poder tener una reacción resultante que es la disociación, ¿sí?, de esa sal, y por tanto poder relacionarla con el KPS. Entonces, como dijimos, cada una tiene su delta G asociado, ¿verdad? Y el delta G ¿verdad?, de la reacción de disociación, va a ser entonces la suma de cada uno de ellos, de cada uno de los pasos, ¿verdad?, que planteamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de definir para cada esos delta G1, delta G2 y delta G3, la expresión, ¿verdad?, correspondiente, según cómo nosotros planteamos esa ecuación en este sistema. ¿tá? Entonces, esto es lo que tenemos. Lo ponemos ahí, que es lo mismo, ¿tá? Pero solo para recordarlo y para irnos fijando a medida que vamos definiéndolo. Y ahí les puse los datos de cada uno. Estos datos, ¿sí?, son, en este caso es de celda, pero el de la celda que nosotros vimos, ¿sí? O sea que es el opuesto a la que nosotros planteamos acá, ¿tá? Para que les quede claro eso, y después, bueno, los potenciales de reducción del cobre 2+ a cobre 0, y de plomo 2+, ahí me faltó el más, pasando a plomo. ¿Sí? Bien, entonces, vamos con el 1. Fíjense, el delta G1 es igual a menos el delta G de la celda porque lo invertí. Por tanto, va a ser igual a menos, ¿sí?, este menos viene de acá, y acá tenemos la expresión de delta G, menos N por F por E de la celda. El N acá vale 2, ¿sí?, sigue valiendo 2, ¿verdad?, porque son los electrodos intercambiados en esta ecuación estequiométrica. ¿tá? Entonces, en principio, para todo esto tendríamos los datos. El delta G2, ¿sí?, es esta reacción, y acá tenemos todos los datos tal cual están. El N vale 2, el F es la constante, y el potencial corresponde al potencial de reducción. Para este caso, ¿sí?, el del plomo,
nosotros lo planteamos como una oxidación. Entonces, y como el dato el que tenemos es por reducción, tenemos que el delta G3 es igual a menos delta G de reducción, ¿sí? Para el plomo 2 pasando al plomo, entonces igual a menos N3, que acá el N3 vale 2 electrones, ¿no? Es 2, por F por el potencial que tenemos acá, ¿sí? Entonces el delta G de la disociación es la suma de todos, y ahí obtenemos el valor, ¿sí? O sea, sustituyendo en cada una de estas ecuaciones por el valor correspondiente que tenemos acá, entonces sumamos y obtenemos ese delta G. Que ese delta G era igual, ese delta G estándar, era igual a menos RT logaritmo de la KPS, ¿sí? Entonces, ahí obtenemos el valor de KPS. Y vieron que tampoco necesitamos acá saber las concentraciones a la cual se da la saturación, ¿sí? Nosotros pudimos obtener el dato de KPS a partir entonces de datos de potencial, ¿tá? Entonces, para que vean cuál útil es el uso de estos datos de potencial para determinar otros parámetros que no son estrictamente electroquímicos. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, vamos por el último. Bien. Vamos a leerlo primero. Dice, la fuerza electromotriz de una celda electroquímica en función de la temperatura T, medida en grados Celsius, es, y ahí le plantea la ecuación, el potencial es igual a 0,924 más 0,0015 por la temperatura, más 6,1 por 10 a la menos 6 por la temperatura al cuadrado. Ese potencial está en volt, o sea, nos dan una función del potencial en función de la temperatura. Dice, dicha celda se coloca en un baño termostatizado a 25 grados y una atmósfera. ¿Tá? Entonces, en la parte A nos dice, si se da trabajo eléctrico a esta celda, ¿tá? De manera de cargarla reversiblemente hasta que entró un faradio de carga en ella, ¿cuánto calor intercambiaría con el baño? Esa es la parte A. Y la parte B es, si la celda cargada de la parte A se cortocircuita de modo de que no se obtenga trabajo eléctrico de ella y se la deje volver al estado inicial, ¿cuánto calor intercambia con el baño? ¿Tá? Acá nos vamos es un ejercicio en donde nosotros, o sea, la idea es mostrarles, ¿no? A partir del ejercicio de esta clase, es cómo utilizar las ecuaciones termodinámicas, ¿verdad? Para poder hallar, por ejemplo, en este caso, el calor, ¿tá? Pero utilizando lo que venimos planteando también todo desde el lado de electroquímica. Entonces, fíjense, yo ahí les puse, ¿no? Como para destacar lo que tenemos que saber del proceso en el caso de A. Dice, si se da trabajo eléctrico a esta celda, que se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, nosotros teníamos una celda, ¿sí? Hacemos como un breve recordatorio del trabajo y demás. Nosotros teníamos la celda, ¿tá? La celda se podía descargar, ¿sí? Entonces, esperen que voy a silenciar esto. La celda se podía descargar, ahí va. Y ahí, cuando se descargaba, la celda estaba haciendo un trabajo hacia el ambiente, ahí teníamos un trabajo negativo, ¿sí? Y después, cuando se descargaba completamente, nosotros podíamos cargarla, ¿tá? ¿Cómo la cargábamos? Le poníamos una fuente, ¿tá? En donde se invertían las reacciones electroquímicas, ¿sí? Y ahí lo que hacíamos era cargar la celda,
¿tá? Y ahí teníamos una celda ya no galvánica, sino una celda electrolítica. Ahí el trabajo era positivo, ¿verdad? Nosotros estábamos, el ambiente estaba entregándole trabajo al sistema, ¿tá? Entonces, el trabajo reversible, ¿tá? Era, nosotros lo podíamos hallar en el proceso, ¿no? ¿Verdad? Reversible, y para eso ese trabajo tenía que estar relacionado con el potencial cuando la corriente era cero, ¿verdad? Al potencial a J igual 0. ¿tá? Ese potencial, ¿tá? Determinaba el máximo trabajo que la celda podía entregar cuando era un proceso galvánico, y el mínimo trabajo que se le suministraba cuando el proceso era electrolítico. ¿tá? ¿Se acuerdan? Si ustedes van a las transparencias en donde vimos esto, era donde teníamos representado con las gráficas, ¿sí? En donde ahí queda bien claro en qué situación estaba. ¿tá? Entonces, haciendo como ese recordatorio, dice, bueno, si se da el trabajo eléctrico a esta celda de manera de cargarla reversiblemente, hasta que entró un faradio de carga, ¿cuánto calor intercambió con el baño? ¿tá? ¿Y qué pasa? Nos están diciendo, nos están pidiendo el calor, y nos están diciendo que el proceso es de carga reversible. ¿tá? Nosotros vimos en el teórico que nosotros podíamos relacionar esos parámetros, ¿tá? Con el delta S. ¿Se acuerdan que el delta S es, que en realidad está definido como el Q reversible sobre T, y nosotros habíamos definido, ¿tá? Que el delta S de descarga era igual a a N por F por la variación del potencial con respecto a la temperatura para una determinada presión. ¿sí? Como estamos hablando del proceso de carga, ¿tá? Entonces estamos hablando del proceso opuesto. ¿tá? Entonces sencillamente le ponemos el menos delante. Esta ecuación la tienen deducida en el teórico, ¿tá? Que sencillamente es la combinación de la desigualdad de... está la desigualdad de Clausius, el primer principio, ¿verdad? Y que se relaciona con el delta G. Eso es para que lo recuerden. ¿tá? Bien, entonces, tenemos que el delta S de carga va a ser igual al menos delta S de descarga, entonces la ecuación que vamos a trabajar es esta de acá. Y si ustedes se fijan, nosotros tenemos la variación de E con respecto a la temperatura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la ecuación que relaciona el potencial con T, entonces podemos hallar esa derivada. ¿tá? Entonces, si nosotros igualamos acá, nos va a quedar esta expresión igual al Q sobre T. ¿Sí? Por tanto, el calor reversible, ¿tá? Que es el que tenemos que hallar, el que nos pide la letra del ejercicio, es igual a menos NF por T, ¿verdad? Por la variación del potencial con respecto a la temperatura, ¿verdad? A presión constante. Muy bien. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que saber es este término de acá, el N, ¿tá? Que en realidad nosotros lo que sabemos es la cantidad de carga que tiene. ¿tá? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que por letra ingresó un faradio, ¿tá? que es la cantidad de carga. Entonces, este faradio va a ser igual al N por F. ¿tá? N, ¿verdad? Los equivalentes por mol, ¿no? O sea, los moles de electrones que reaccionaron en esa ecuación, ¿sí? En ese sistema, ¿verdad? Y F es 96.000 coulomb por equivalente, ¿sí? De electrones. Entonces acá se toman los equivalentes y te queda entonces la carga que tiene. ¿tá? A su vez, nosotros sabemos la función, ¿sí? De potencial en función de T. Por tanto, podemos hacer la derivada. ¿tá? Acá hacemos, la derivada de esta ecuación, ¿tá? Que nos va a quedar entonces 0,015 más 6,1 por 10 a la menos 6 por T sobre 2. ¿sí? Este vendría a ser este término de acá. Como yo ya sé que es a 25 grados, entonces lo que hago es evaluar esa derivada, ¿tá? A los 25 grados, ¿tá? Sustituyendo
la expresión de la derivada, el valor de t, se me fue el cursor, ahí va. Entonces me queda 1,8 por 10 a la menos 3 volt por grado. ¿Está? Entonces ahí sencillamente sustituyo en esta ecuación y llego al valor del calor. ¿Sí? Y con esto terminaríamos la primera parte. ¿Está? A ver, acá lo que hay que tener en cuenta es que yo puedo relacionar la variación de potencial con la temperatura, ¿verdad? Por el delta S, ¿sí? Que eso lo habíamos visto. Recuerden que más allá de que... no, eso. Ahora en la parte B vamos a hacer hincapié en otra cosita, ¿tá? Pero bueno, o sea, lo podemos resolver así. ¿Tá? ¿Alguna duda de este? ¿De cómo fue que lo fuimos haciendo? No, bueno. Profe, yo tengo una duda. Dale. La expresión esa para potencial que dependía de la temperatura, ¿eso se determina experimentalmente o hay alguna forma? No, ¿te acordás que eso lo planteábamos como? Vos planteabas ahí el delta S, ¿sí? Y lo relacionabas con el delta G. Eso es como termodinámica. ¿Tá? No, a ver, pará. Termino esto porque me parece que entendí mal la pregunta, pero ahora la entendí mejor. Y después relacionabas el delta G con el menos NFE, y de ahí llegabas a esa expresión. Pero me parece que lo que estás preguntando es esto de acá. Ah, ahí va. La Esta de primera. acá. Esta de acá. Sí. Sí, es una de las formas de determinarlo es viendo los potenciales a distintas temperaturas, que puede ser un potencial de equilibrio, por ejemplo, ¿tá? Y después ver cómo se va afectando, ahí y tenés que ver también el sobrepotencial y eso, pero sí, en principio experimentalmente, sí. Voy a averiguar a ver Gracias. si hay, si a priori se puede saber, pero me parece que no. Gracias. ¿Tá? Bien. La parte B dice, si la celda cargada de la parte A se cortocircuita, de modo que no se obtenga trabajo eléctrico de ella, y se la deja volver al estado inicial, ¿cuánto calor intercambia con el baño? ¿Tá? Ahora no estamos en un proceso reversible, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se cortocircuita, ¿sí? Ahí se acuerdan que nosotros dijimos, por ejemplo, en la primera transparencia que pusimos de los sistemas que teníamos una chapita de zinc sumergida en una solución de sulfato de cobre, y dijimos, bueno, que ahí se daba la oxidación del zinc y la reducción del cobre, pero no obtenía un trabajo eléctrico de eso, por eso después nosotros podíamos dividirlo en dos sistemas y demás. Bueno, cuando hablamos de que se cortocircuita, estamos como en esa situación inicial, ¿tá? En donde no hay resistencia, o sea, pasa completamente sin resistencia, ¿verdad?, de un proceso a otro. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el trabajo eléctrico es cero, ¿tá? Porque dice, de modo que no se obtenga trabajo eléctrico de ello, ¿tá? Sabemos que la presión es constante, y sabemos que la temperatura es constante. ¿Por qué? Porque eso nos decía los datos iniciales. Entonces ahí el delta U es igual a Q. ¿Sí? Esto el primer principio. Y sabemos que el delta H es igual a delta U, ¿verdad? Por esto de que la presión es constante ahí. Entonces el delta H es igual a Q. ¿Tá? Entonces ahora el tema es hallar ese delta H. ¿Tá? Entonces, ¿qué vamos a suponer? Como es una función de estado, vamos a suponer que el proceso es reversible, ¿verdad? Me importa el estado inicial y el estado final, para poder hallar ese delta H. Entonces, planteamos delta G, la ecuación, ¿no? Delta G es igual a delta H menos T por delta S, ¿tá? Entonces, sustituyendo la expresión del delta G, ¿sí? Como menos N por F por E, ¿tá? Esto es igual a delta H menos T por N por F por la derivada del potencial con respecto a la temperatura, presión constante. Este término lo conozco, el N por F lo sabíamos porque era un faradio,
el E lo conozco porque tengo la función y puedo evaluarlo a la temperatura porque es 25 grados, ¿verdad? Porque volvemos al estado inicial. Este delta H es el que quiero hallar, y acá tengo T por N por F, ¿verdad? Que esto lo tengo también, y esta es la que hallamos anteriormente. La misma ecuación la derivamos, ¿verdad? Con respecto a la temperatura, y la evaluamos a los 25 grados. Entonces tengo todos los datos acá. Y acá sencillamente sustituimos. Tenemos menos N por F, ¿verdad? Por el valor de potencial, igual al delta H, menos T por N por F, por lo que me dio la derivada del potencial con respecto a la temperatura, evaluado en 25 grados. ¿Sí? Ahí sustituimos nada más, y llegamos al valor de delta H. Como habíamos planteado que el delta H era igual a Q, entonces ahí llegamos a Q. ¿Sí? Y con eso terminamos el ejercicio. ¿Sí? Acá hay que pensar, nada, o sea, un detallecito acá, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la variación del potencial con respecto a la temperatura, ¿sí? Recuerden también que si de repente en este ejercicio no lo aplicamos, ¿tá? Pero si tenemos otro ejercicio en donde, yo qué sé, no sé, tenemos una variación tenemos diferentes temperaturas y diferentes potenciales, y el delta S es constante, entonces podemos relacionar el delta S con el delta E sobre el delta T, por ejemplo. Entonces eso muchas veces ustedes lo van a ver en los ejercicios cuando cuando se practiquen, que lo van a ver así, ¿sí? Entonces es como muy útil utilizar ese parámetro, porque después se puede hallar el delta H y también el delta G, y si el trabajo no es 0, también se puede ahí hallar, ¿sí? Entonces es como que ayuda bastante a poder solucionar este tipo de ejercicios, ¿sí? Con esos detallecitos. Bueno, me voy a fijar la hora, porque con esto terminaríamos la clase de ejercicios. Son 9:20, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de esto antes que termine? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar de grabar.